En serio, nunca pensé que contaría esta historia. Es el tipo de cosa que vives y piensas, esto no puede estar pasando. Ocurrió hace unos 5 años, pero juro que siento ese olor a aire frío de otoño cada vez que recuerdo aquel día. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. En ese momento, mi vida era esa fachada de perfección. ¿Saben? Yo era Clara, casada con Marcelo, un tipo de renombre, súper influyente, y todo el mundo pensaba que me había sacado la lotería. Pero lo que nadie veía era la lucha de casi 10 años para quedar embarazada. Mi rutina era un infierno de hormonas y visitas a la clínica. Ya tenía 37 años y, finalmente, estaba en el 5.º mes de la gestación más llorada de mi vida. Caminaba algo pesada, claro, pero era un peso agradable, de realización. Estaba en la cúspide de una gratitud mezclada con un miedo ridículo a perder aquello. Pensaba que mi felicidad era frágil, pero no tenía idea de que estaba a punto de ser aplastada como un vaso de cristal. Estaba allí, tranquila, aquella mañana en mi oficina en casa. La luz del sol entraba, ¿saben? Ese sol medio perezoso de otoño. Estaba revisando un montón de papeles viejos de la clínica Esperanza Viva. Un nombre incluso irónico, pensando ahora. Tenían ese logo, una espiral bizarra, que parecía un ojo de pez. Súper extraño. Estaba cotejando las facturas para el impuesto sobre la renta, tratando de arreglar la montaña de gastos que fueron todos estos años. Marcelo siempre me decía que me relajara, que él se encargaba de la parte financiera, pero yo tengo esa manía de verificarlo todo. No confío. Me detuve en los documentos de la donación de óvulos. ¿Se acuerdan, no? Después de fallar varias veces con mis óvulos, recurrimos a una donante anónima. Todo está súper controlado, dicen. Una chica joven, con un perfil que encaja con el nuestro. Amaba esa barriga. Amaba al bebé, el fruto de aquella mentira piadosa que me dio la oportunidad de ser madre. Y estaba allí, solo revisando un número, sin saber que iba a encontrar la llave de un infierno. Miren, estaba allí, en esa burocracia aburrida, y de repente me crucé con una hoja más antigua, de cuando habíamos firmado el término de la donante. ¿Saben cómo es este tipo de papel? Todo formal y frío. En la esquina estaba aquel código de identificación que usaban, D47E, que para mí era solo una letra y un número cualquiera. Pero, entonces, justo al lado, había una anotación a bolígrafo, ¿saben? Una caligrafía medio garabateada, bastante nerviosa, que parecía haber sido hecha a toda prisa. Era un número de celular y debajo una sigla, LD. Pero lo que hizo que mi corazón se detuviera, de verdad, fue un código numérico que venía después. Era una secuencia que reconocí al instante. Un código único de referencia que Marcelo usaba para identificar en su extracto unas transferencias secretas que él llamaba Consultoría Proyecto X, algo de lo que siempre fue evasivo cuando preguntaba. Juro que sentí la sangre escurrir de mi rostro, de una manera que pensé que me iba a desmayar allí en la silla. La barriga se me anudó. ¿Saben ese apretón de estómago que viene antes de vomitar? Intenté respirar, pero el aire no llegaba. No era solo una amante, gente. Era su amante, que por algún esquema bizarro, había sido utilizada como mi donante anónima, y Marcelo le estaba pagando a través de códigos que solo él usaba para ocultar transacciones ilícitas. En ese instante, entendí que aquel bebé que yo llevaba, mi mayor sueño, era el resultado de un montaje, un hijo biológico de él con la otra, pero que estaba creciendo en mi barriga para tener su nombre y el mío, legalmente. El terror no era solo la traición, sino la manipulación quirúrgica de mi maternidad. Tuve que morderme el labio, sintiendo las lágrimas subir, porque no podía entrar en pánico. El médico había sido claro. Cualquier estrés fuerte podría poner al bebé en riesgo. Necesitaba ser fría, necesitaba ser una roca. Necesité unos 10 minutos solo para lograr respirar hondo. Me quedé paralizada, mirando el papel, intentando procesar que el hombre que dormía a mi lado me estaba usando como una incubadora. ¿Pueden imaginar eso? Lo primero que hice fue agarrar el celular.
Mi corazón parecía un martillo en el pecho. El número de teléfono estaba allí, escrito a bolígrafo. No llamé, claro. Necesitaba máxima discreción. Puse el número en una de esas aplicaciones de mensajería que sacan el perfil, y el mundo se detuvo de nuevo. La foto que apareció era de Lorena Díaz. Me acuerdo de ella, sí. Era técnica de laboratorio en Esperanza Viva hacía unos 2 años. Tenía un pelo que parecía un cobre quemado, un color muy exótico, y usaba unas gafas de montura gruesa, que le daban un aire de intelectual súper engreída, de la que nadie iba a desconfiar de nada. Y lo peor, Dios mío, lo peor es que recordé que Marcelo, en uno de esos días de tratamiento, había comentado sobre su mirada clínica impecable. En ese momento, pensé que era solo un comentario profesional. Hoy, entiendo que era la conexión que él estaba cimentando. La ficha cayó de una manera tan violenta que apenas pude levantarme de la silla. Marcelo iba a llegar en pocas horas, y yo no podía dar la más mínima señal de que lo sabía. Necesitaba ser la esposa embarazada feliz. Tenía que ser una espía en mi propia casa. Para confrontarlo y tener alguna oportunidad legal contra la clínica y su influencia, porque Marcelo, gente, no era solo un empresario, tenía contactos por todas partes. Necesitaba munición, prueba real, alguien que supiera dónde estaban enterrados los trapos sucios de Esperanza Viva. Entonces, en un arranque de desesperación, me vino a la mente el doctor Elicio. No deben recordarlo, pero era un médico más viejo de la clínica, un tipo recluso, medio marginado, al que habían forzado a jubilarse hacía poco. El personal de la recepción decía que estaba loco, que tenía brotes éticos, pero yo siempre sentí que era él, único que me miraba con compasión y no como una cifra en la hoja de balance. Él era mi única esperanza de romper este esquema. No podía llamarlo desde el celular de casa, obvio. Marcelo era paranoico con el rastreo. Su celular tenía unos programas de seguridad que me daban escalofríos. Recordé que, meses atrás, el doctor Elicio me había dado una tarjeta de presentación, de esas antiguas, hecha en papel vegetal. ¿Saben? Aquel que tiene una textura casi transparente. La guardé en la cartera, en el fondo, porque en ese momento pensé que solo estaba siendo un viejo excéntrico. Había escrito su número con un bolígrafo que dejaba la tinta ligeramente en relieve, y olía a naftalina y café fuerte. Era su marca. Fui al cuartito de los trastos, fingiendo que iba a llamar a mi madre, y marqué el número de mi celular. Mi corazón estaba en la garganta, latiendo tan fuerte que juraba que el ruido se colaría por la pared. Necesitaba hablar con él antes de que Marcelo volviera a casa del almuerzo. Atendió después del tercer tono con una voz súper ronca, defensiva, pareciendo irritado por haber sido molestado. ¿Quién habla?, preguntó seco, y tuve que contener el llanto para no delatar mi desesperación. Me identifiqué, y hubo un silencio largo, solo su respiración pesada del otro lado. Entonces solté la bomba, pero de forma codificada, porque tenía miedo de las escuchas. Le dije que había encontrado unos documentos de la clínica y que el código de mi donante, el D47E, estaba contaminado, mezclado con lo que llamé Proyecto X, y que necesitaba un antivirus. No dijo nada, pero dio una tos ronca, profunda, que parecía arrancarle el pulmón. Supe que había entendido. Me ordenó que borrara el registro de la llamada al instante. Me dijo que llamara desde un teléfono público dentro de 1 hora. No iba a encontrarse conmigo físicamente, pero tenía una manera de rastrear información sin vernos. 1 hora después, estaba en medio de la calle, temblando, buscando un teléfono público que funcionara. Una reliquia, ¿no? Tuve que andar unas cuantas cuadras hasta encontrar uno cerca de una cafetería vieja. Juro, miraba hacia atrás cada 2 segundos, pensando que Marcelo me había seguido, que iba a aparecer allí, con esa mirada suya de dueño del mundo, para desenmascararme. Cuando llamé, el doctor Elicio atendió inmediatamente. Su voz estaba más baja, casi un susurro que parecía venir del fondo de un pozo. No perdió el tiempo con rodeos. Me pidió la fecha exacta de
Aquella última transferencia del Proyecto X y la fecha en que el material de la donante, el D47E, había sido formalmente registrado en mi historial. Necesitaba cruzar esos datos con unos logs que él había copiado del servidor de la clínica antes de ser eyectado. Entonces soltó la bomba, y tuve que apoyarme en el cristal del teléfono público para no caerme. Dijo que, sí, ya desconfiaba de un esquema de donantes fantasma, donde empleados de bajo rango eran utilizados, pero registrados como anónimos para burlar las reglas de secreto y los pagos. Confirmó que Lorena Díaz, la LD, era una de esas empleadas, pero que mi caso era diferente, era personal. Marcelo no solo usó el esquema, sino que lo arquitectó para garantizar que el hijo fuera biológicamente de la amante, usándome como receptáculo. Elicio me alertó. Clara, la clínica y tu marido son una hidra, y van a intentar probar que estás inestable, que el estrés perjudicará al bebé, para quitarte credibilidad. Necesitas pruebas, concretas, o lo perderás todo, incluida la custodia moral de tu hijo. En ese momento, el miedo se transformó en una rabia fría y calculadora. Volví a casa aquella tarde. Gente, con el estómago revuelto, y cada paso parecía que estaba entrando en el cubil del diablo. Tenía que ser la Clara de siempre. Llegué, y Marcelo estaba en la sala, la corbata medio aflojada, con ese aire de hombre de negocios que acaba de cerrar un gran contrato. Tiene un tic nervioso, ¿saben? Cuando está ocultando algo. Grande. Se alisa su flequillo súper arreglado de una manera que parece que se está poniendo cemento en el pelo. Ese día, se alisó el pelo unas 20 veces en 5 minutos. Tuve que sonreír, preguntar sobre su reunión y hasta tocarme la barriga, como si estuviéramos viviendo el sueño de un comercial de margarina. La casa, que siempre fue mi refugio, se convirtió en una prisión de lujo, con él como mi carcelero inconsciente. Sentía el olor de su perfume, caro y amaderado, y el único olor que lograba sentir era el de traición y mentira. Y fue allí, en medio de esa farsa, que la amenaza se volvió real e inmediata. Marcelo subió a la habitación para atender una llamada de trabajo, de esas que él insiste en que nadie escuche, y dejó el laptop abierto en la mesa de centro. Me acerqué despacio, como una gata, sintiendo el sudor frío en las palmas de las manos. Apareció una notificación parpadeando en la pantalla, de una aplicación de mensajería, proveniente de un número que yo ya conocía, el de Lorena Díaz, la LD. Y el texto, Dios mío, era la prueba del terror que estaba viviendo. Decía: ese acuerdo tiene plazo, Marcelo. Si el código D47E no es eliminado de tus archivos antes del final del día, vamos a tener que hablar sobre lo que ella lleva. ¿Usar el código de la donación en el mensaje de chantaje? Eso era un nivel de frialdad que me hizo temblar. Ella lo estaba chantajeando a él, y yo estaba en medio de ese fuego cruzado, llevando al bebé que era la moneda de cambio de ellos. Necesitaba actuar rápido, antes de que él resolviera el problema de ella silenciándome. Después de ver aquel mensaje, sentí que la barriga no era solo mía, era un campo de batalla. Me di cuenta de que no estaba enfrentando a un marido infiel, sino a un criminal organizado. Marcelo tenía abogados que parecían tiburones, y el poder de sofocar cualquier incendio. No dudaría en internarme o desacreditarme si lo confrontaba. Mi miedo a perder al bebé se mezcló con la furia de haber sido utilizada. Necesitaba aquel dossier que el doctor Elicio estaba preparando. Me había dicho en el teléfono público que, si cruzaba los datos, dejaría el pendrive con las pruebas en un lugar específico, que solo nosotros sabíamos, un punto ciego. Era en el nicho de cemento, detrás de un letrero viejo y oxidado, al lado de la antigua sede de la clínica, que ahora estaba abandonada. Necesitaba recoger aquello antes de que Marcelo actuara contra Lorena, o peor, contra mí. Tenía que salir de casa aquella noche. No podía ser obvio. Pensé rápido e inventé una excusa ridícula, pero que yo sabía que él no iba a cuestionar. Un antojo incontrolable, de esos que solo las embarazadas tienen, por un pastel de limón y chocolate blanco que solo vendían en una pastelería
a unos 40 minutos en coche. Él me miró con una sonrisita condescendiente y me dijo que no tardara. Mientras él volvía al trabajo, fui a mi armario, cogí un chándal holgado y, lo principal, cogí aquel celular de prepago antiguo que usaba solo para viajes, que nadie sabía que existía. No podía arriesgarme a llevar mi celular rastreable. Necesitaba ese teléfono desechable para llamar a Elisio después de coger el material. El plan era salir, coger el pendrive y luego llamar al médico. El pavor era real, pero la necesidad de proteger a mi bebé era mayor que todo. Salí de casa, pero juro que parecía que estaba huyendo de una película de terror. La pastelería, claro, era solo la coartada. Conduje por la ciudad, pero el destino era la antigua sede de la clínica. Está en un barrio más apartado, súper desierto por la noche, ¿saben? Un lugar que la clínica abandonó cuando se hizo demasiado rica. El edificio era una visión aterradora, cayéndose a pedazos, con ventanas ciegas, todas pintadas con grafitis, y el portón estaba colgando, crujiendo con el viento. Parecía que el lugar estaba respirando abandono, y el olor a moho y cemento húmedo era fuerte. Estacioné el coche lejos, apagué los faros, y sentí el pánico subir por la garganta. Allí, en la esquina, la placa oxidada que él había mencionado, que anunciaba el nombre de la clínica con letras desconchadas, parecía una tumba para mi pasado feliz. Tuve que salir del coche y caminar en la oscuridad, con la barriga estorbándome. Y cada paso era una tortura física. Era una embarazada de 5 meses, en medio de la noche, arrastrándose detrás de un letrero oxidado. Intenté ser lo más silenciosa posible, pero parecía que mi corazón gritaba en el silencio de la noche. La placa crujió de forma espeluznante cuando la aparté un poco. Elisio había hablado del nicho de cemento justo detrás. Tuve que agacharme, lo que fue horrible para mi columna. Mis manos buscaron en la oscuridad, y finalmente mis dedos tocaron algo frío y duro. Era el pendrive. No era un pendrive común. Era de un metal oscuro, pesado, y tenía grabado en la punta, de forma casi imperceptible, aquel dibujo extraño del logo de la clínica, aquel pez que parecía un ojo de metal. En ese instante, sosteniendo aquella prueba fría y pesada, sentí un alivio tan grande que casi lloro. Pero la urgencia de salir de allí me dominó. No esperé ni un segundo más en aquel lugar. Volví al coche, tiré el pendrive en el bolso y salí de allí derrapando, ignorando los baches, la barriga quejándose. Conduje hasta una gasolinera 24 horas, bien iluminada, de esas que tienen movimiento. La luz me daba una sensación mínima de seguridad. Estacioné en la esquina, cogí el celular de prepago y llamé al Dr. Elisio, temblando tanto que apenas podía marcar. Atendió al instante. Le dije que tenía el pez de metal y él me instruyó a poner el drive en mi laptop, que por suerte había dejado en el coche. Me dio la contraseña de acceso y me dijo que buscara una carpeta llamada Jardín de Mentiras. La carpeta estaba allí, llena de PDFs y hojas de cálculo con nombres de códigos, correos electrónicos cifrados y notas internas de la clínica. Y fue allí, en medio de aquella gasolinera ruidosa, con olor a diésel y fritura en el aire, que vi la verdad pura y dura. No era solo un engaño, gente. Era un proyecto. Encontré un correo electrónico interno, fechado 3 meses antes de nuestro procedimiento, con el título Operación Legitimidad. En él, Marcelo estaba en contacto directo con la dirección de la clínica. Especificaba que el material debía ser el de Lorena Díaz, y lo peor, adjuntaba un calendario, coordinando el día exacto de la implantación, garantizando que su ciclo y el mío se sincronizaran perfectamente para que el cuerpo de ella produjera los óvulos en la mejor ventana de fertilidad, y mi útero fuera el huésped perfecto. No me traicionó solo en la cama. Transformó mi embarazo en una operación militar para tener al hijo de la amante, dentro de la barriga de la esposa legal. Sentí una náusea que no era de embarazo, era de alma. Mi cuerpo entero se volvió un grito mudo de horror. Después de leer aquel correo electrónico, sentí un escalofrío que iba de mi útero hasta la
Frente. No era solo traición, era un acto de guerra contra mi cuerpo. Llamé de nuevo a Elicio, pero esta vez estaba llorando, intentando susurrar en el celular desechable. Se quedó en silencio por un momento y luego dijo: Clara, la emoción ahora es tu enemigo. Tienes la prueba de que él planeó este fraude contra ti. Eso es todo lo que importa. Me dijo que la prioridad era registrarlo todo ante notario, al instante, en la madrugada. Tenía que materializar esa prueba digital y darle fe pública, antes de que Marcelo tuviera la oportunidad de borrar los logs y dar la vuelta a la tortilla, lo que él haría en cuestión de horas. Necesitaba huir del área de influencia de él, así que decidí ir a una notaría en una ciudad vecina, a unos 150 kilómetros, donde sus tentáculos no llegarían tan rápido. Mientras volvía al coche, sentí un pinchazo agudo en la barriga. No era solo una molestia, era un aviso. El estrés me estaba afectando físicamente, y Marcelo sabía que esa era mi debilidad. Compartí el pánico con Elicio, y fue ahí que él me dio la parte más aterradora de la historia. Dijo que, en una conversación que él escuchó en la clínica, Marcelo ya tenía un plan de contingencia en caso de que la fraude fuera expuesta. Iba a alegar que yo estaba teniendo delirios de persecución, inestabilidad emocional severa, causada por los cambios hormonales del embarazo. Iba a intentar mi interdicción legal, diciendo que yo era incapaz de discernir la realidad y que estaba inventando la historia de la donante para intentar alejar al bebé del padre. Eso me aterrorizó. No quería solo al bebé, quería destruirme para garantizar la custodia del hijo que tuvo con la amante. Sentí que no tenía elección. Me tragué el pánico y empecé a conducir, rumbo a aquella ciudad distante. Era casi medianoche, y la carretera estaba desierta, oscura como boca de lobo, y para empeorar, empezó a lloviznar, ese tipo de lluvia fina que solo sirve para empañar el parabrisas y aumentar tu terror. Iba abrazada al bolso con el pendrive, sintiendo cada bache en la carretera como una bofetada en la barriga. La paranoia estaba a tope. Miraba todo el tiempo por el espejo retrovisor, y juro que por un momento vi un faro antiniebla amarillo fuerte, muy parecido al del coche que Marcelo usaba para sus reuniones nocturnas. Mi corazón se disparó, y pisé a fondo el acelerador, convencida de que él ya había descubierto mi ausencia y venía tras de mí. Era una carrera contra el reloj, contra su poder y contra el chantaje de la amante, que debía estar presionándolo en ese exacto momento. Llegué a la ciudad vecina ya en las primeras horas de la madrugada y encontré la notaría de guardia. El ambiente era surrealista. El notario nocturno, un señor mayor con un chaleco de lana gris y un bigote ralo, que parecía haber salido de un libro antiguo, me atendió con una lentitud soñolienta. Pasé las horas siguientes allí, sentada en aquellas sillas duras, viendo cómo autenticaba y registraba cada página del Jardín de Mentiras en un acta notarial. Ver la Operación Legitimidad sellada y firmada, ganando fe pública, fue el primer alivio real que sentí en años. En ese momento, mientras firmaba el último papel, tuve un pensamiento frío sobre Lorena Díaz. La LD era la amante, pero también una pieza. Había sido pagada, claro, pero la forma en que Marcelo la estaba usando me hizo darme cuenta de que ella también podía ser una víctima del esquema, una marioneta que ahora estaba intentando sacarle dinero, pero era mi enemiga, de todas formas. Tan pronto como salí de la notaría, con el acta notarial en mano, pareciendo un trofeo de papel, llamé a Elicio de nuevo. Estaba exhausto, pero aliviado. Me dijo que ahora teníamos el poder de un misil, pero necesitábamos un tirador. Clara, necesitas un tiburón que nade en las aguas sucias, me dijo, con esa voz ronca. Me indicó al doctor Alcántara, que era conocido en los círculos más oscuros como el Arraya, la Raya. Dicen que era silencioso, frío, y que tenía una cicatriz horrible que iba desde la ceja izquierda hasta el cuello. Elicio iba a conseguir una reunión urgente con él para el final de aquel día. Yo estaba física y mentalmente acabada, pero la seguridad de esa prueba me daba una fuerza brutal. Aún así, con cada movimiento del bebé en la barriga, sentía el paradoja.
Amaba a la cosita allí dentro, pero él era la materialización de mi mayor traición, y eso era un veneno lento en mi mente. Volví a casa con el sol ya saliendo, ¿saben? El día apenas había comenzado y yo ya había vivido un mes de terror. Llegué, con el pastel de limón y chocolate blanco en la mano, que parecía la prueba más patética de mi mentira. Marcelo estaba sentado en la sala de estar, a oscuras, lo que era extraño para él. No estaba agitado, estaba quieto, con esa quietud que es 10 veces más aterradora que la rabia. No había dormido. Se notaba por las ojeras. Sus ojos, que siempre estaban llenos de una arrogancia brillante, estaban rojos y vacíos. Intenté ser casual. Amor, la cola de la pastelería. Pero valió la pena. Mira qué delicia. Él cogió el pastel, lo miró sin interés, y dijo, con la voz baja y fría, mirándome fijamente a los ojos: «Tardaste demasiado, Clara. Pensé que había pasado algo peor. Tu coche tenía el faro bajo quemado. ¿No te diste cuenta?» Me estaba vigilando, y el aire de la casa se volvió irrespirable. Cuando mencionó el faro bajo, sentí un escalofrío en la espalda. Él no se había dado cuenta del faro bajo. Había monitoreado el coche. O él mismo salió tras de mí, o mandó a alguien a rastrear el vehículo. Tragué saliva y forcé una risa. De esas histéricas, ¿saben? Ah, cosas de embarazada. Estoy despistada con todo, dije, intentando parecer la esposa distraída y tonta. Pero por dentro, estaba en pánico. El acta notarial, el documento más importante de mi vida, estaba en mi bolso, y necesitaba esconderlo inmediatamente. Fui al baño, y discretamente, fui hasta el armario donde estaba la caja de agua de emergencia. Tuvimos un problema de fuga hace años, y recordé que una de esas baldosas en el fondo se había quedado suelta. Era un lugar inmundo y perfecto. Metí el pendrive y la copia autenticada detrás de aquel azulejo flojo. Era un secreto solo mío, escondido en el más profundo olvido de la casa. Entonces, él vino con su jugada, y el pavor se volvió físico de nuevo. Dijo, con esa voz de marido preocupado: «Clara, estás pálida, y tu noche fue agitada. Hablé con mi médico, y me dijo que ese nivel de estrés es peligrosísimo para el bebé. Cancelé todos tus compromisos y pedí que una enfermera particular viniera a casa hoy para monitorearte y garantizar el reposo absoluto». ¿Reposo? Aquello era prisión domiciliaria de lujo. La enfermera, yo lo sabía, sería sus ojos y oídos, garantizando que no tuviera contacto con el mundo exterior. Me estaba aislando, probando la teoría de que yo estaba inestable. La reunión con el Arraya estaba marcada para el final de la tarde, y ahora estaba bajo mi custodia, y tenía que descubrir una forma de escapar de su vigilancia sin que él se diera cuenta. La carrera por la justicia acababa de convertirse en una fuga arriesgada. La enfermera, Regina, llegó al mediodía, puntual como un verdugo. No parecía una profesional de la salud, parecía una ejecutiva de alto nivel en un traje gris súper bien cortado, pero con esos zapatos ortopédicos horribles. Lo que me dio un escalofrío fueron sus ojos, azules, casi transparentes, que me miraban sin parpadear, como si fueran lentes de cámaras de vigilancia, registrando cada movimiento mío. Su cabello era en un corte de tazón perfecto, tan simétrico que parecía falso. Intenté sacar conversación, preguntar si le gustaba alguna serie, ¿saben? Solo para probar si tenía alma. Ella solo respondía con voz monocorde, citando mis tasas de presión y los latidos del corazón del bebé. Quedó claro. Ella era la guardiana, y yo era la presa que tenía que ser mantenida tranquila y controlada hasta que Marcelo decidiera qué hacer conmigo. Pasé las horas siguientes acostada, fingiendo estar exhausta y durmiendo, pero en realidad estaba estudiando a Regina. Era metódica en exceso. Noté que, exactamente a las 4 de la tarde, ella desaparecía en la cocina para preparar un té de manzanilla súper específico que Marcelo había dejado instrucciones. Eran 15 minutos de ventana, 15 minutos para escapar de mi propia habitación y de la casa. Necesitaba ir, costase lo que costase. El doctor Alcántara, él, Arraya, estaba esperando.
El plan era usar la puerta trasera, que daba al jardín. Había un portón de hierro que casi nunca usábamos y que estaba sin llave. El problema era la barriga. Tendría que escabullirme por un pasillo estrecho y saltar un pequeño escalón en la salida. Yo sabía que sería doloroso y arriesgado, pero el miedo a perder a mi hijo por la conspiración era mucho mayor que cualquier dolor físico. Dieron las 4 de la tarde. El silencio en la casa era roto solo por el ruido de la tetera, aquel silbido agudo que venía de la cocina. Era mi señal. Me levanté de la cama, despacio, cada músculo de mi cuerpo gritando de tensión. Tuve que moverme como una sombra, deslizándome por el pasillo estrecho, con la barriga abultada obligándome a ir de lado. A cada paso, tenía la certeza de que aquellos ojos de lente de Regina iban a aparecer. El olor a manzanilla estaba fuerte en el aire, dándome un asco que no era del embarazo. Llegué a la puerta trasera. Tuve que escabullirme por el portón de hierro, y entonces vino la peor parte. Un escalón pequeño, pero que para mí era un abismo. Tuve que dar un salto torpe hacia el jardín, protegiendo la barriga con ambos brazos, y sentí un pinchazo punzante en el lado derecho, un dolor rápido que me hizo contener la respiración, pero no podía parar. Logré salir al jardín, y desde allí salté el muro bajo del seto hacia la calle lateral. Llamé a un taxi por una aplicación nueva, usando el celular desechable, y esperé en la esquina, escondida detrás de un árbol. Envié un mensaje rápido a Elisio, diciendo que estaba de camino a El Arraya. Su oficina quedaba en una antigua torre comercial, en el centro, de esas con vidrios oscuros y olor a polvo y cigarro. Llegué al lobby, mi cuerpo temblando, y el guardia de seguridad me indicó el ascensor. Pero antes de entrar, miré hacia la esquina, y el mundo giró por tercera vez ese día. Vi a una mujer sentada en un sillón de cuero, impaciente. Su cabello, pelirrojo, color cobre, quemado, era inconfundible. Lorena Díaz, la LD, la amante y donante, estaba allí. ¿Qué diablos estaba haciendo en la oficina de mi abogado? La reunión se había convertido en una trampa explosiva. Me congelé, pero por algún instinto de supervivencia, o tal vez la rabia, me hizo caminar directo hacia Lorena. No iba a huir. Estaba sentada, mordisqueándose la uña, pareciendo más tensa que yo. Sus gafas de montura gruesa estaban un poco torcidas, y el pelirrojo de cobre estaba despeinado. Parecía un manojo de nervios. Cuando me vio, su boca se abrió en una O perfecta, y se puso blanca. Me detuve frente a ella y dije, con la voz más firme que pude, «La D47E está aquí, Lorena». Ella empezó a llorar, un llanto silencioso e histérico. Me dijo que Marcelo le había prometido una fortuna para que fuera la donante fantasma, y que ahora él estaba intentando jorobarla, diciendo que la iba a denunciar por fraude en la clínica y echándole toda la culpa. Estaba allí para protegerse de él, intentando conseguir los documentos de vuelta y el dinero prometido para alejarse de todo. Estaba tan desesperada como yo, solo que por dinero. Y yo, por mi hijo. Fue en ese exacto momento que el ascensor se abrió y él apareció. El doctor Alcántara. El Arraya. Era aún más extraño en persona. Un hombre alto, delgado, vistiendo un traje que parecía haber sido cosido en él. Tenía aquella cicatriz que Elisio mencionó, fina y precisa, que iba desde la punta de la ceja hasta el cuello, pareciendo un nam. Corte de bisturí, no de pelea. No dijo buenas tardes. Solo me miró, vio mi barriga, y luego miró a Lorena y su cabello pelirrojo. En un segundo, mapeó la situación. La esposa embarazada y la amante donante, ambas atrapadas en la misma telaraña. Olía a tabaco de pipa caro y papel viejo. Sin una palabra, nos hizo una señal fría con la mano, guiándonos a su oficina. Un lugar oscuro, forrado de madera oscura, que parecía la sala de operaciones donde el destino sería decidido. El doctor Alcántara no perdió tiempo con sentimentalismos. Cogió el acta notarial, la abrió en la parte del correo electrónico Operación Legitimidad y asintió con la cabeza, sin emoción. Dijo que el caso no era sobre adulterio, era sobre fraude reproductivo de grado máximo.
y que la premeditación de Marcelo era nuestra bomba atómica. Nos miró, con esa mirada fría al lado de la cicatriz, y dijo: «El marido de ustedes es un sociópata reproductivo. Lorena, eres el testigo ocular y la víctima financiera. Clara, eres la víctima biológica. Separadas, él las destruye. Juntas, él se ahoga». El plan era presentar una solicitud de protección de custodia de emergencia, usando las pruebas para anular la validez del término de donación, alegando que el material fue obtenido mediante coacción y fraude. Lorena, que estaba sollozando en la esquina, de repente paró y se quedó quieta. Me miró, con los ojos rojos, y dijo: «Él tiene más cosas». Contó que Marcelo no confiaba en bancos ni en cajas fuertes obvias. Lo sabía, porque una noche que él la llevó a nuestra casa, ¿imaginan la escena? Ella lo vio manipulando unos papeles. Dijo que los registros financieros más detallados, que ligaban el código del Proyecto X directamente a las cuentas de soborno en la clínica y a su nombre, estaban escondidos en un lugar que yo nunca imaginaría. Era un cajón falso, que estaba justo en la base de nuestro horno eléctrico en la cocina gourmet. ¿Saben? Usaba el calor del horno como humedad cero para preservar los documentos. Si yo conseguía esos papeles, la defensa de él, la de que yo estaba loca, se desmoronaría. Necesitaba volver a casa, que ahora estaba vigilada por Regina, y coger la última pieza del rompecabezas. Con la información del cajón falso, el plan se cerró, y la adrenalina me dio un nuevo aliento. Lorena, pobrecita, se estaba agarrando a mí como a un bote salvavidas. Me explicó, con la voz entrecortada, el truco para abrir el cajón. Dijo que era un mecanismo súper arcaico. Tenía un pequeño botón plateado, escondido detrás de la rejilla de ventilación del horno. Y el secreto no era solo apretar, sino la secuencia. Tenía que ser 3 veces, a un ritmo específico, tipo un código Morse que solo él sabía. Rápido, lento, rápido. Si se equivocaba, el cajón se bloqueaba y activaba una alarma silenciosa en su celular. El Arraya nos dio un mapa de dónde debía ir después de coger los papeles y garantizó que Lorena estaría segura bajo custodia legal. La misión era volver a casa, ejecutar la maniobra y desaparecer antes de que Marcelo terminara el día y volviera a casa. Llegué a casa ya al anochecer. La casa estaba demasiado tranquila, pero no de paz, de expectativa. Regina estaba sentada en la sala de estar, y su mirada ya no era de cámara de vigilancia, era de juicio. Estaba tensa, su corte de tazón parecía aún más rígido. Apenas crucé la puerta, fingiendo un mareo, y ella se levantó, sin ayudarme, y cogió el teléfono para llamar a Marcelo. No susurró, informó: «La señora Clara». «Regresó, doctor. Está pálida y con signos de estrés». Marcelo, claro, estaba del otro lado. Ella colgó y me dijo, con esa voz de robot: «Su marido dijo que no salga más de la habitación». Sentí el pavor, pero Marcelo no sabía que yo tenía las pruebas. Solo sabía que yo había desobedecido. Subí las escaleras, sabiendo que tenía que ir a la cocina en pocos minutos. No podía ir directamente a la cocina. Marcelo me había mandado a la habitación y Regina me estaba vigilando como un halcón. Necesitaba una distracción que fuera clínica, que la hiciera actuar por instinto. Entonces, empecé a gemir bajito, simulando un dolor de cabeza horrible, de esos que vienen con la visión borrosa. «Regina, no estoy viendo bien. Necesito hielo. De ese hielo granulado que está en la isla de la cocina». «Rápido», murmuré, pareciendo al borde de un colapso. Regina, a pesar de ser fría, está entrenada para emergencias. No dudó. Su protocolo de enfermería asumió y corrió hacia la isla de la cocina, dándome la espalda al horno. Esa fue mi única oportunidad. Me arrastré hasta el suelo, fingiendo que estaba mareada, el peso de la barriga ayudando a vender la actuación de fragilidad. Mis manos buscaron desesperadamente el pequeño botón plateado escondido detrás de la rejilla de ventilación del horno. Aquel botón era minúsculo, y mis dedos temblaban tanto que apenas pude sentirlo. Lo encontré. Respiré hondo e intenté la secuencia que Lorena me pasó. Rápido,
lento, rápido. En el primer intento, fallé el ritmo. Apreté rápido, pero el lento fue demasiado rápido. No hubo ruido de alarma, pero el miedo de haber bloqueado el cajón fue paralizante. Intenté de nuevo, cerrando los ojos para concentrarme solo en la pulsación y en el ritmo. Rápido, pausa, lento, pausa, rápido. Y entonces, oí el sonido. Clic. Un pequeño y satisfactorio sonido metálico de la cerradura desbloqueándose. El cajón secreto, finalmente, se abrió. Cuando el cajón se abrió, gente, no había oro ni billetes de dinero, solo una pila de documentos en papel carbón, con ese olor a papel viejo y guardado. Eran hojas de cálculo de contabilidad, todas firmadas por Marcelo y la alta cúpula de la clínica, detallando la distribución de ganancias del tal Proyecto X. Estaba allí, negro sobre blanco, la conexión directa entre los pagos que él hacía a Lorena y los códigos de la donación, probando que era un fraude financiero y biológico. Fue la prueba más sucia y más hermosa que he visto en la vida. Apenas tuve tiempo de meter los papeles en el chándal holgado, a la altura de la barriga, pareciendo que era solo un volumen más del embarazo. Regina volvió de la isla con el hielo, y su mirada parecía desconfiada, pero hice lo máximo para parecer exhausta, casi desmayándome. Le pedí que me llevara a la habitación inmediatamente, y ella me acompañó, robótica. Tan pronto como me dio la espalda para cerrar la puerta de la habitación, corrí al baño, cogí el pendrive y el acta notarial de detrás del azulejo, y los tiré en mi bolso. Estaba de puntillas, a punto de salir por la puerta trasera de nuevo, cuando oí aquel sonido inconfundible. Rumble. El portón pesado del garaje, con aquel crujido familiar, se estaba abriendo. Marcelo había vuelto más temprano. Mi sangre se congeló. Estaba literalmente a segundos de entrar en la sala y encontrarme huyendo o de confrontarme por mi ausencia. Tuve que correr, gente, correr de verdad, ignorando el dolor agudo en la barriga, y me tiré puerta afuera, rumbo a la oscuridad de la noche. No miré hacia atrás. Corrí hasta el lugar combinado, donde el taxi estaba esperando. Me tiré en el asiento trasero, jadeando, y grité la dirección que el doctor Alcántara me había dado. El conductor, un señor cansado, me miró por el retrovisor con una curiosidad obvia. «¿Señora, está bien?», preguntó. Solo pude asentir con la cabeza y apretarme la barriga. Mientras el coche se alejaba, miré por la ventana y vi las luces de nuestra casa encendiéndose, una por una, como si Marcelo estuviera rastreando mi fuga habitación por habitación. Y juro que por un segundo oí su grito en la distancia. Estaba huyendo de mi marido, llevando al bebé que él había arquitectado con la amante, y la prueba de toda esa traición estaba atada a mi cuerpo. Aquel coche se convirtió en mi portal hacia la libertad, el vehículo que me sacaba del día más insano y aterrador de mi vida. Llegué al destino, un piso súper discreto, fuera de la ciudad, un lugar que el Arraya usaba como casa de seguridad. Estaba física y mentalmente destruida. Allí, un asistente legal me esperaba, con una expresión seria. Cogió los documentos del cajón falso y el acta notarial. En esa misma madrugada, el Arraya presentaría la solicitud de protección de custodia de emergencia del bebé y la denuncia formal de fraude reproductivo. Me derrumbé en una cama que no era la mía, pero que parecía el lugar más seguro del mundo. El horror de aquel día había llegado a su fin. Mi cuerpo estaba exhausto, pero mi alma estaba intacta, y mi bebé, que ahora pateaba suavemente, estaba legalmente protegido de la manipulación de su padre. Amaba a esa cosita incondicionalmente, y él era nuestro futuro, no más la prueba de mi fracaso o de mi traición. Yo no sabía lo que el mañana me reservaba, pero había sobrevivido. Si te gustó esta historia, deja un me gusta y suscríbete al canal para seguir las próximas.